Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Como les comentaba, la idea de hoy es analizar La granja de los animales, ¿cierto? De George Orwell, ¿ya? No vamos a entrar en ella, como les comentaba, porque implica bastante tiempo hacer un análisis más profundo. Lo interesante de esta novela breve, es que puede ser leída en diversos planos, ¿ya? Podemos leerlo en planos más literales, por eso esta idea de la fábula, ¿cierto? Esta idea de la representación de los personajes a través de animales, de alguna manera lo hace mucho más simple, hace que sea entendible hasta inclusive para niños, ¿ya? Sin embargo, si vamos a un sentido mucho más profundo, tiene una carga histórica, una carga social, una carga ideológica, que de alguna manera está muy latente en los distintos niveles de interpretación de la obra, ¿ya? Cada personaje se le atribuye una especie de alegoría o representación de algún personaje histórico, ¿ya? Además de que está representado por sus acciones y de muchas situaciones que vamos a ir viendo que no tienen que pasar desapercibidas en esta novela, por eso quizá una primera lectura puede ser superficial, pero si después de la clase a ustedes quizá le va a hacer más sentido algunos de los temas que acá se tratan, y lo interesante es que lo podamos comentar, ya que los vayamos analizando a través de su lectura, por eso igual es importante que ya hayan leído la novela, ¿ya? Bien, algo que quisieran comentar antes de empezar con el análisis de la obra, si les gustó o no les gustó, que les llamó la atención, por qué, algo que quisieran decir, opinar antes de que empiece el análisis en relación a la novela, algo que quisieran comentar. La leyeron, ¿verdad? Ya es una novela bastante breve. Ya hay varios que sí pusieron que iban a leer Rebelión en la Granja, así que espero que lo hayan hecho. ¿Ya? Bien, espero que vayan surgiendo comentarios para no hacer un monólogo durante toda la clase. ¿Ya? Bien, por lo menos, bueno, igual hay varias claves que, independiente que algunos quizás no hayan terminado completamente de leer la novela, ¿ya? Hay varias claves en el texto que podemos ir analizando en conjunto, ¿ya? Como ustedes saben, fue escrita por este escritor británico George Orwell, ¿ya? Y ha sido una de las obras más conocidas de este autor, junto a 1984, que ambas son bien problematizadoras y replantean situaciones críticas de nuestra sociedad, ¿ya? O de la sociedad de la época, pero que en realidad lo importante de estas obras, y por eso se vuelven clásicos también, es porque trascienden ciertos temas a la realidad del momento, ¿ya? Bien, tiene un tinte bien revolucionario, ¿ya? Y también por-revolucionario de la Unión Soviética. Ya a los que les gusta la historia podrán hacer mucho intertexto, hay muchas conexiones con los momentos históricos que se estaban viviendo ahí en la Unión Soviética, ¿ya? Yo voy a hacer más bien alcance desde la literatura, sin embargo, en algunos puntos igual voy a tener que abordar temas sociales, políticos y culturales de esa época, porque son claves relevantes para comprender el sentido profundo del texto, ¿ya? Bien, ustedes saben que a grandes rasgos, dentro del argumento de esta novela breve, tenemos que los animales, ¿cierto? De la noche a la mañana, entre comillas, ¿verdad? Gracias al sueño que tuvo uno de los cerdos, un cerdo ya viejo, ya que estaba a punto de morir, ya que al mismo tiempo era respetado por todos, ¿cierto? Que era mayor, o el viejo mayor, tuvo un sueño de alguna manera bastante lúcido desde el punto de vista de él, donde de alguna manera clarificaba la explotación a la cual habían sido sometidos históricamente los animales, ya por parte del hombre. ¿Por qué? Porque si ustedes se recordarán, en muchos aspectos, el, claro, él destacaba que muchas veces los animales trabajaban arduamente y sin embargo recibían migajas de todo su trabajo, y gran parte de todo lo producido, prácticamente todo, se lo llevaba el ser humano, ¿ya? Y no dejando de alguna manera nada para ellos más que lo mínimo. Y lo que gatilló finalmente esta revolución, y que terminó adelantando esta revolución una vez que ya había muerto Mayor a los 3 días, ya fue que como el viejo John, ¿cierto? John estaba muy, de alguna manera, que era el que estaba cuidando, estaba a cargo de la granja, estaba muy descuidado en el último tiempo y siempre se emborrachaba. Entonces, tanto sus peones como él se olvidaron como 2 días o un día más o menos aprox, de alimentar a los animales, y estos con hambre, con frustración y una serie de situaciones más, se rebelaron y ellos mismos se apoderaron
de la situación de la granja, ¿cierto? O sea, ahí se van en contra de John y con sus trabajadores, que además, claro, despertaron con todo el ruido que estaban haciendo los animales y le empezaron a disparar, no, perdón, le empezaron a pegar con látigos, ¿cierto? ¿Ya? Y claro, y también disparaban. Pero claro, lo peor sí, cierto, fue que, claro, como ya los animales no querían soportar más esos malos tratos, entonces se rebelan y terminan echándolo, expulsando a los humanos de, de la granja. Entonces, bueno, y ahí así parte toda esta historia, ¿verdad? Con esta revolución, que era una revolución bastante idealista, ya que se estaba consiguiendo, pero después vamos a ver, ¿cierto? Que van a haber muchas situaciones después de temas de poder, ya entre los mismos animales, sobre todo por parte de los cerdos, que van a ser bastante autoritarios, ya, y vamos a hacer un análisis más profundo de eso, ¿ya? Bien. En cuanto a los personajes, a grandes rasgos, ya los voy a ir viendo en general. Esta, bueno, es una página web que igual se las voy a compartir, ya. Claro, en este caso el viejo mayor es bastante importante, ya, y se dice lo siguiente de él en el libro. Dice, el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. ¿Cierto? O sea, lo que les comentaba de este sueño lúcido que finalmente hace que de alguna manera estimula y hace que los animales se vayan manifestando, se den cuenta de la realidad que vivían y la ingrata realidad en verdad, y sobre todo aquellos que eran como más inteligentes, ¿verdad? Se percataban de ello, ¿ya? Les recuerdo anotar su nombre en el chat por la asistencia. Bien. Desde el principio se puede ver que el viejo mayor tiene el respeto de los demás, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene este espíritu, y es, como les decía, es el que incentiva este espíritu de rebeldía en la granja, ¿ya? Rebeldía contra este sistema impositivo, ¿cierto? Por parte de los humanos, ¿ya? Ahí hay muchas interpretaciones, ¿ya? Pero se dice, por ejemplo, que simbolizaría de alguna manera a Karl Marx, ¿cierto? Claro, el del marxismo, ¿ya? Y con esta idea, y que después estos 7 mandamientos que él pensó, ya se lo atribuye o se lo establece como una especie de analogía o comparación con el manifiesto del Partido Comunista en 1848. O sea, hay como mucho intertexto ahí histórico, ¿ya? Por eso es importante que conozcan un poco más de historia también, ¿ya? Bien, y también al mismo tiempo se atribuye lo siguiente, ya que el aspecto idealista también, por ejemplo, representaría a Vladimir Lenin, ¿cierto? Con esta doctrina o ideales, ¿cierto?, del comunismo en Rusia, ¿ya? Esos son un poco como de la base o de lo que podría representar ese personaje, ya cada personaje de alguna manera sería bastante simbólico, ¿ya? Dentro de los cerdos tenemos a Snowball o Bola de Nieve, ¿cierto? Que es uno de los que promovían en un principio las enseñanzas, ¿cierto?, de este viejo mayor, que eran los 7 mandamientos, que al principio funcionaban bastante bien. Sin embargo, después, porque algunos animales no podían retener con tanta facilidad, al mismo tiempo por conveniencia de los cerdos, que se estaban educando por cuenta propia, estaban aprendiendo a leer y a escribir, quisieron simplificar los mandamientos y después los tergiversaron a su propósito. ¿Ya? Bien, entonces, claro, en un principio, estos 7 mandamientos lo que hacían era sintetizar lo que ellos denominaron el animalismo, ¿cierto? Que es una especie de ideología que va en pro de los animales, ¿cierto? Y que de alguna manera contrapone a aquello y establece como enemigo aquello que está en 2 patas, o en este caso al ser humano, con aquello que tiene 4 patas y alas, que incluía también a los animales y a las aves, ¿ya? Y después acuérdense que hubo también ahí un diálogo, ¿verdad? Para establecer una especie de votación, para establecer si los animales salvajes, como las ratas, por ejemplo, el gato, también eran amigos o no. Y finalmente se establece que todos los animales sí son amigos o camaradas, ¿ya? Bien, ahí después vamos a ir viendo, bueno, ustedes pueden ir ver video, hay varias versiones interpretaciones de esta obra, así que ahí lo pueden ir buscando, pero igual se las voy a complementar más tarde, ¿ya? Respecto a Napoleón, también es otro de los cerdos, se lo define y se señala lo siguiente sobre él. El trabajo de enseñar y organizar a los demás recayó naturalmente sobre los cerdos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera eran los que estaban más instruidos, sabían leer y escribir, ¿ya?
Pero lamentablemente eso hizo como que ellos mismos se situaran como en una situación de privilegio. Ya entonces se generó esta suerte de desigualdad, es decir, que ya todos los animales ya no eran iguales, sino que una especie de castas o clases sociales, ¿cierto? Bien, entonces a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales, ciertos elementos prominentes entre ellos eran dos cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, que era lo que estábamos comentando, ¿cierto? A quienes el señor John estaba criando para vender, ¿verdad? Bueno, eso también daba cuenta de la explotación a la cual estaban continuamente sometidos los animales. Claro, se señala lo siguiente, que Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza Berkshire en la granja, de pocas palabras, tenía fama de salirse siempre con la suya, o sea, era como era como bastante siniestra la descripción. ¿Ya? Napoleón toma un aspecto importante en la novela después de la muerte del viejo mayor como líder de la revolución. O sea, Napoleón va a liderar finalmente esta revolución y va a ser uno de los líderes o cabecillas, ¿cierto?, de esta. ¿Ya? Claro, por un lado tiene también distintos simbolismos o representaciones. Recuerden que esta obra se puede leer en varios planos, ¿ya? Se voy muy rápido, me van diciendo ya, pero es que es bastante lo que hay que ver hoy día, así que por eso pues, estoy hablando un poco rápido, ¿ya? Respecto al simbolismo, ya, como les decía, ya tiene este intertexto con Napoleón. Ustedes saben que este personaje histórico, ya, que, claro, que se conoce, ¿verdad? O lo que nosotros conocemos de Napoleón, si a ustedes les gusta más la historia, pueden indagar sobre él, de esta idea de los golpes de Estado, la violencia, la imposición del poder en tanto emperador, o sea, el autoritarismo y el poder, o sea, cómo atribuirse, usurpar el poder y convertirse en un dictador, finalmente es lo que representaría este sujeto que sería este cerdo Napoleón. ¿Ya? Claro, entonces vamos a ver que vamos a conocer a lo largo de la novela distintas características de él, como la traición, por ejemplo, la sed constante de poder, ¿verdad? Y también todo lo que hacen para finalmente mantenerse en el poder, ¿ya? Y que, claro, y no perderlo, ¿ya? Bien. Otro, bueno, claro, un personaje ya que pasa a ser secundario, que sería el señor Jones, claro, que era el dueño de esta granja, ¿verdad? Que después que los animales se la toman, él sigue emborrachándose, ¿cierto? Y además, por ejemplo, los otros granjeros de las granjas aledañas, ¿cierto? Estaban enemistados, así que en realidad tampoco intervenían en esta granja, pero lo único que les preocupaba era que no llegara esa revolución a sus propias granjas, donde los animales también de alguna manera, se revolucionaran, ¿ya? Bien. Respecto a Boxer, ¿cierto? Claro, en este caso es el caballo, este caballo que tenía muchísima fuerza, era un gran trabajador y él daba mucho y creía en los ideales, ¿cierto? De esta granja, de esta revolución que se estaba conformando. Sin embargo, sabemos que en realidad también va a ser explotado en este caso, ¿ya? Él era muy leal, ya lo que representa esta idea del el caballo siempre representa la vigorosidad también y la lealtad, ¿ya? Él era bastante admirado por los demás animales y era bastante ético en lo que hacía, ¿cierto? Pero sabemos que finalmente los cerdos ya después empiezan a tomar ventaja, ¿verdad? Cuando eh, toman las manzanas, cuando toman la leche, ¿cierto? Y no se la reparten con los demás, o sea, se empiezan a apropiar del trabajo de todos. Ya eso en el caso de los cerdos, ¿ya? Bien. Y su destino trágico, porque va a ser bastante trágico su final, ya está marcado a través de la siguiente profecía. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. O sea, independiente de la raza, todos finalmente de alguna manera van a morir o van a ser maltratados. Tu boxer, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te coserá para los perros de caza. En cuanto a los perros, cuando están viejos y sin dientes, John les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más cercano. Una de las situaciones de por qué, o más bien, qué motivó a los animales a esta revolución fue justamente los malos tratos por los granjeros, en este caso específico Jones, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver después que los mismos animales, sobre todo los cerdos, se comportan de igual manera, inclusive peor que el mismo Jones, ¿ya? Bien, marcado por esas palabras, el caballo no se preocupa más de esta predicción. Después de la muerte del viejo mayor, Boxer se analiza como un personaje que tiene un papel muy particular, porque se ve como una figura imponente, como decíamos, por ese trabajo constante, que se levantaba, madrugaba, ayudaba a los demás en las labores aquellas en las cuales
no se estaban desempeñando bien, bueno, él se levantaba más temprano y madrugaba y ayudaba en aquellas áreas, ¿ya? Se destacaba por su fuerza, ¿cierto? Por su lealtad ciega a Napoleón, ¿ya? Y que eso finalmente le va a jugar en contra porque va a caer en la trampa de este cerdo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, también reflejaría a este proletariado, ¿ya? O al proletario, porque saben ustedes que esta es la clase social que trabaja y de alguna manera fue explotada históricamente, ¿cierto?, en los distintos regímenes autoritarios, como fue el caso de Stalin, ¿ya? Respecto a Benjamin, ¿cierto?, que sería el burro, ¿ya? Los burros en este caso son los que, y en este caso particular, el que vive más tiempo, ¿cierto? En el sentido de que el que tiene más años, el que ha vivido más y el que ha visto más, y por ende, de alguna manera representa, aunque suene paradójico, pero representaría la sabiduría, ¿ya? Se le atribuye por lo mismo, y de hecho lo vemos en varias de las frases cuando él interviene, ¿cierto? En sus reflexiones, que se le atribuye cierta inteligencia, ¿ya? Sin embargo, él no participa directamente en la rebelión, sino más bien siempre está como espectador, pero un espectador más bien crítico, ¿ya? Claro, cuando le preguntan sobre su opinión, él señala lo siguiente: los burros viven mucho tiempo, ninguno de ustedes ha visto un burro muerto, ¿ya? Frases como esa, que para nosotros no hacen sentido, para los mismos animales resultaban bastante enigmáticas, puesto que no tenían todo el conocimiento, sabiduría, ¿cierto?, para comprender, ¿ya? Entonces, estas frases se convertirán en su lema personal. El papel del viejo cínico puede reflejar de una cierta manera un reflejo propio, cierto, del autor, ¿ya? Y tenemos también al mismo tiempo un narrador omnisciente en esta historia, que lo vamos a comentar más adelante, ¿ya? Y que, claro, no quiere tomar acciones en particular respecto a la situación que se está viviendo en la granja y al poder de Napoleón, ¿ya? Lamentablemente vamos a presenciar otra tragedia, ¿cierto?, con este personaje, ¿verdad? Y a través también de la muerte de Boxer, que era su amigo más leal, ¿cierto? Cuando muere, ¿cierto?, el caballo, de alguna manera, él era como, y lo muestran así, como el personaje al que le tenía mayor estima, entonces a él se va a ver muy afectado por esa situación, ¿ya? Entonces, claro. Y claro, y todo eso además para tener beneficio propio de los cerdos, o sea, lo envían a matar a Boxer, y claro, y además beneficio particular, o sea, suena peor todavía, ¿ya? De ahí se señala lo siguiente: las cosas nunca fueron ni podrían ser mucho mejor o mucho peor. El hambre, la opresión y el desengaño eran, así dijo él, la ley inevitable de la vida. ¿Ya? Uno puede argumentar, ¿cierto?, que la sabiduría del burro es lo que le permite ver, ¿verdad?, y diferenciar, y es uno de los que finalmente más lúcido, porque en un punto los cerdos ya casi hacia el final de la historia son tan similares al ser humano en su comportamiento, en su forma de hablar, en cómo se visten, en su autoritarismo, en su sed de poder, entre otras cosas, que finalmente los animales ya no saben quién es quién. Sin embargo, Benjamin seguía manteniendo su lucidez, ¿ya? Respecto a Clover, ¿cierto? Es un personaje similar a Boxer, claro que no tenía el mismo vigor, ¿ya? Claro, pero sí tenemos y podemos destacar en ella que es una yegua que de alguna manera establece la duda. Y la duda implica al mismo tiempo una especie de lucidez igualmente, porque es la que cuestiona el poder, ¿verdad? O cómo se está llevando a cabo estas situaciones de poder en la granja, ¿ya? Si bien ella no puede leer o le cuesta leer o tiene bastantes dificultades, sin embargo, logra ver más allá y logra ver la parte más como del comportamiento de estos cerdos, como es la hipocresía o la falta de verdad, ¿ya? Sobre todo cuando van cambiando los mandamientos y estos cerdos lo van haciendo, lo van atribuyendo a sus propias necesidades, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿ya? Entonces, Boxer y Clover, los caballos en sí en general, en este caso en particular, salvo cierto la yegua blanca, representan más bien al proletariado, ya a la clase más bien, cierto, explotada, ¿ya? Bien, y claro, ella siempre también se presenta como una especie y se presencia un comportamiento más bien maternal hacia Boxer, ¿ya? Bueno, claro, ¿qué significa clover? Clover suena muy similar a clever, ¿cierto? Que es listo en inglés. O sea, también hay un juego semántico, un juego de fonético a la vez también, ¿verdad? En el nombre. Ya que recuerden, si ustedes manejan bien el inglés, sería interesante en algún momento que pudieran leer esta novela en ese idioma para que puedan darse cuenta y de hacer mejor también
la interpretación. Siempre es importante, y siempre sugiero eso, si alguno maneja algún idioma, ya leer los libros en el idioma en el cual fueron creados, ya eso resulta bastante interesante, ya. Bien, sobre ella se dice lo siguiente. Si ella pudiera expresar sus pensamientos, hubiera sido para decir que a eso no era lo que aspiraban cuando emprendieron años atrás el derrocamiento de la raza humana. O sea, justamente, o sea, ella es la que se da cuenta, se percata, ¿cierto?, de que lo que esperaba en un principio del animalismo, con el tiempo se fue tergiversando en beneficio simplemente de los cerdos, ¿ya? Otro de los cerdos, ¿cierto?, es Skiller o el chillón, ¿ya? Y que finalmente suena o resuena más bien como un portavoz, ¿ya? Y que tiene esta capacidad retórica de convencer, esta facilidad de palabra, o sea, de que decía en un momento que era capaz de convertir lo negro en blanco, o blanco en negro, en fin. Entonces, claro, o sea, era capaz de dar vuelta a los argumentos y convencerte con mayor facilidad. Entonces, servía bastante para convencer y persuadir a los demás animales, en este caso, ¿ya? Y si bien era bastante pequeño, ya, claro, como se describe acá, de mejilla muy redonda, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona, pero claro, su mejor característica era que era un orador brillante y cuando discutía, cierto, de cualquier asunto difícil, saltaba de un lado a otro, ¿verdad? Moviendo la cola y que además eso llamaba la atención a los demás, ¿ya? Y lo que lo convertía en un cerdo bien persuasivo, ¿ya? Y se decía que él, que es Killer, ¿cierto? Era capaz de hacer ver lo negro en blanco, como les comentaba, ¿ya? Entonces, de alguna manera, hacía o de alguna manera posibilitaba que los demás creyeran en Napoleón casi como a ciegas o a ciencia cierta. ¿Ya? Los perros también van a ser muy simbólicos, ya ahí tenemos a Bluebell, a Pinscher y a Jessie, ya que son los tres perros que de alguna manera aparecen ya representados en la novela, ya. Claro, también aparecen los 9 cachorros, ya, y finalmente ellos funcionan como una especie de arma, ¿cierto? Y finalmente son los que intimidan ya al resto de los animales, ¿verdad? En este régimen del terror, ¿ya? Entonces establecen esta vigilancia excesiva y siempre bajo el dominio de los cerdos, ¿ya? Y claro, y los cachorros que también fueron criados por Napoleón, finalmente también los va a usar este cerdo. ¿Ya? Moses, acuérdense que Moses era claro, esta ave, ¿cierto? Que era un cuervo, si no mal recuerdo, ¿cierto? Este cuervo que representaría, así como simbólicamente, a la iglesia. Una pregunta, ¿hasta acá se va captando o voy demasiado rápido o se va captando bien? Se va Sí, entendiendo bien. Ah, sí, ya. yo sí Es que, entiendo. es que todavía no voy ni siquiera en la mitad de lo que tengo preparado para la clase, pero ya. Pero muy bien. Ya. Pero lo importante es que se vaya entendiendo. Sí, porque estoy recién en el análisis como más, si bien mencionando los personajes, pero todavía me falta el análisis más profundo, que es el análisis más de los temas, ¿ya? Bien, respecto a Moses, como les decía, era esta especie de cuervo, ¿ya? Que representaría alegóricamente o simbólicamente a la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se dice, por ejemplo, que él conocía a Montezúcar, que sabemos que eso no era así, ¿ya? Y que eso también es una crítica directa a la iglesia, que sería como simbólico del cielo, ¿ya? Y que al mismo tiempo era la mascota favorita del señor Jones. Y bueno, y también Moses siempre hacía creer a los demás que esta especie de Monte Azúcar existía y era un lugar como paradisiaco, donde todos los días eran domingos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, claro, entonces después, cuando el señor John desaparece, ya él también decide irse, pero finalmente después regresa igualmente, ¿ya? Claro, como les decía, tiene un símbolo religioso, ¿ya? Donde Orwell construye la representación de la iglesia más conservadora, más ortodoxa a través de este cuervo, ¿ya? Y de alguna manera establece esta representación entre el comunismo y la religión, que es un tema bastante interesante, el cual si le interesa el tema pueden ir profundizando, ¿ya? Entonces, claro, que nunca pudieron coexistir en Rusia, ya eso, la historia de Rusia es bien interesante desde ese punto de vista, o sea, que no iban a la par, ¿ya? Bien, y claro, y que Marx establece en su manifiesto de manera muy crítica que finalmente la religión era el opio de las masas o la droga que mantenía a las masas, ¿ya? Y que no lo hacía ver con claridad, ¿ya? Bien, eso respecto a él.
Muriel es la cabra blanca, ¿cierto? Ella aprende a leer, sí, va cambiando conforme también va aprendiendo y se vuelve más alfabeta, ¿ya? Y va, de alguna manera, teniendo un ascenso más bien de carácter intelectual. ¿Ya? Si bien no es un personaje totalmente relevante, ¿ya? Sin embargo destaca de alguna manera su intelecto, ¿ya? Claro, entonces finalmente se intenta representar de cómo quizás porque ella podría ser como perteneciente a las masas, igual que la oveja, pero finalmente el hecho de la educación, quizás eso es lo que podría representar, cómo te convierte y cómo te transforma la educación, en el sentido que acá se ha representado como aprender a leer y a escribir, ¿ya? Entonces, claro, entonces ella es una cabra que después toma su propia iniciativa, que lee periódicos que va encontrando en la basura, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, todo eso hace que se transforme en un símbolo de esperanza, ¿ya? Bien, respecto a Molly, bueno, como les decía, no todos los caballos acá eran como el proletariado, porque Molly más bien eh, la diferencia es que ella era como bien narcisista, ya, ella prefería siempre el lujo, la belleza personal, ya, claro, es como, si viéramos un estereotipo, sería como la chica rubia, ya, pero bien estereotipadamente, ya, en el sentido de que, claro, ella como que se busca verse bien constantemente, pero no se preocupa de nada más, además que le costaba muchísimo leer también, ya, y hace preguntas bastante absurdas, por ejemplo, y cuando pregunta si habrá azúcar después de la revolución. Ya, o sea, no, claramente no se destacaba por su inteligencia y sería la contraparte de, mm, de esta otra yegua, ¿cierto? Bien, de Clover. Respecto, claro, ella quería siempre tener unas mejores comodidades, ¿verdad? Mejores condiciones de vida, ¿ya? Y finalmente, claro, ella constantemente evadía el trabajo y eso demuestra una falta de ética bastante mayor. Respecto a Frederick, ¿cierto? O el señor Frederick, ¿verdad? Es el dueño de la granja Pinchfire, que sería la que está aledaña, ¿cierto? A lo mismo que pasa con Wimper, ¿cierto? Em, pero el caso de Frederick, él es el que está, dueño más bien de la granja que está contigua a la granja de los animales, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué función cumple? ¿Verdad? Es que a él más bien le preocupaba que también, como les mencionaba adelante, esta rebelión llegara a su granja o a la otra granja, ¿ya? Y claro, y él difunde una especie de rumor, que en realidad el rumor llegó hasta ahí nomás, de esta especie de canibalismo de la granja animal, ¿ya? Bien, eso en general. Ya, eso respecto a los personajes. Ah, todavía me quedaba a Pilkington y también la gallina y las ovejas. Ya, Pilkington era el otro dueño de la granja Foxwood, ya, y también de alguna manera tenía esta enemistad con Frederick, ya, y se decía lo siguiente de ellos y de él. Era una suerte de que los dueños de las dos granjas que lindaban con Granja Animal estuvieran siempre enemistados. Una de ellas, que se llamaba Foxwood, era una granja grande, anticuada y descuidada, cubierta de arboleda, con sus campos de pastoreo agotados y los cercados en un estado lamentable. Su propietario, el señor Pilkington, era un agricultor señorial e indolente que pasaba la mayor parte del tiempo pescando, cazando según la estación. O sea, de alguna manera, claro, él realmente estaba despreocupado, no le interesaba mayormente lo que estaba sucediendo acá. Respecto a la gallina y la oveja, ¿cierto? Ellas finalmente son o más bien representantes de la población, ya que ellos creen ciegamente en aquello que les dicen los cerdos, ¿ya? Y en ese sentido, claro, ellas son más bien como este pensamiento de las masas, que no se cuestionan, que siguen simplemente lo que se les ordena, ¿ya? Claro, y el caso también, el caso de las gallinas que continuamente recibían castigo por parte de Napoleón, ¿ya? Inclusive se les quitaba sus huevos para venderlos, ¿ya? El que finalmente era lo mismo que hacían ya los seres humanos, ¿ya? Bien, y claro, son las que sufren de manera más directa en un principio el régimen autoritario de Napoleón, ¿ya? Y finalmente, claro, las ovejas terminan siendo la masa que va a seguir y va a propagar también, vamos a comentar eso también, de esta suerte de propaganda ideológica por parte de Napoleón. Y finalmente terminan siendo un instrumento más de este gobierno autoritario de este ser. Bien, algo que comentar respecto a los personajes, algo que quisieran agregar. No, por mi ¿Ya? parte no. Ya, bien, vamos a seguir avanzando. Bien, ahora sí vamos a ir al análisis más profundo. Respecto al narrador, ¿ya?
Hay que destacar que va a ser un narrador, si ustedes se fijaron, más bien de carácter omnisciente, ¿cierto? Porque sabe, maneja las distintas situaciones de los personajes, ¿ya? Obviamente el narrador omnisciente está en tercera persona, ¿ya? Y va, de alguna manera, va a ser objetivo, en el sentido de que no va a emitir mayores juicios de valor sobre lo que está sucediendo, sino más bien que se va a limitar a describir las situaciones que observa, ¿ya? Ese más bien va a ser el rol de él como una suerte de periodista, ya que observara y describiera la situación. ¿Ya? Entonces, es más bien un observador imparcial. ¿Ya? Eso respecto al narrador. ¿Ya? También, por ejemplo, ¿cómo lo podemos evidenciar esta ausencia, por así decirlo, de juicios de valor? ¿Ya? En el siguiente ejemplo. ¿Ya? Cuando los cerdos utilizan el dinero del viejo boxer, ¿cierto? Cuando el- finalmente hacen este sacrificio de este caballo, ¿verdad? Y lo hacen para comprar un cajón de whisky, o sea, para el beneficio propio en el fondo. ¿Ya? Sin embargo, él simplemente no lo dice tal cual, sino más bien cuenta lo que sucede, y claro, y no interpreta, o no más bien no emite un juicio de valor si eso estuvo bien o estuvo mal, sino simplemente se limita a contarlo. Ya dice lo siguiente. Pasados unos días, los cerdos pensaban realizar un banquete conmemorativo en su honor. O sea, describe la situación, pero no dice si eso, o sea, no habla del comportamiento de los cerdos, si eso estaba mal, si eso estaba bien. Ya a eso se refiere. O también cuando dice, al día fijado para el banquete, el carro de un almacenista vino desde Willingdon y descargó un gran cajón de madera, ¿ya? Y después también habla de la parranda nocturna que tenían estos cerdos, ¿verdad? Claro, pero y finalmente se cierra con la siguiente frase. Y se corrió la voz de que los cerdos habían agenciado dinero para comprar otro cajón de whisky, ¿ya? Sin embargo, de alguna manera tenemos esta especie de narrador ingenuo que no emite mayores juicios de valor sobre lo que sucede a lo largo de la novela. ¿Ya? Respecto a los diversos temas que aparecen, acá, como les decía, es importante que conozcan un poco más de historia, ¿ya? Porque aquí hay un intertexto continuo, ¿ya? Acuérdense que los intertextos no solamente tienen que ver con relación a otras obras, sino también con relación a un contexto histórico, en este caso de la Unión Soviética, bajo el estalinismo, ¿ya? Es una especie de sátira, sátira en el sentido que es una crítica más bien con tono irónico, ¿ya? ¿Cierto? A los regímenes totalitarios en general, pero específicamente a los regímenes que estaban en la Unión Soviética, pero puede ser traspuesta a los diversos regímenes totalitarios que hay en el mundo o que han habido en el mundo, ¿ya? Claro, en el fondo, qué nos busca decir, qué buscaba decir George Orwell, ¿cierto? Una especie de alarma, una especie de advertencia en este caso particular, al totalitarismo stalinista. Sin embargo, como les mencionaba, también busca trascender a cualquier estado totalitario, como por ejemplo en China, ya, claro, los regímenes autoritarios que han habido acá en Chile, por ejemplo, ya son tantos los guiños que se pueden hacer, ¿ya? Claro, entonces nosotros ya revisamos esta alegoría a través de los personajes que íbamos revisando, ¿ya? Y claro, tiene que ver con lo que sucedía en esta Rusia imperial de zarista, ¿verdad? Como la soviética, ¿ya? Y ya comentábamos lo que representó en relación a Marx, ¿cierto? En esta figura de mayor, también aquí aparece que Snowball podría ser, por ejemplo, representativo de León Trotsky, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Y también hay una referencia a Hitler, entre otras, pero eso ya tiene que verlo como interpretación más bien histórica. ¿Ya? Respecto al análisis del totalitarismo, ¿ya? El totalitarismo es un fenómeno acá que se ve como implacable, ¿ya? En este sentido se muestra como un sentido bastante pesimista, en el sentido de que ya no se va a poder evitar, sino que una vez que llega, que se instaura, finalmente hay que asumir las consecuencias, ¿ya? Y que tanto en Oriente como en Occidente los regímenes totalitarios han tomado gran auge, ¿ya? Claro, en esta época, acuérdense que Orwell escribe en plena Segunda Guerra Mundial y se publica este libro hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945 prox, ¿ya? Entonces, claro, tenemos que está todo este ascenso de la dictadura, sobre todo lo que fue el ascenso de este líder carismático del nazismo que era Hitler, y todo el terror también de Stalin, la Guerra Civil Española en el 36, o sea, son tantas situaciones que de alguna manera
fueron estos regímenes totalitarios tan impuestos y con situaciones tan subversivas y dañinas para la población que él quiso manifestar en su libro para las próximas generaciones que esto no se volviera a repetir. ¿Ya? Por eso es importante leer este tipo de novelas bajo esa interpretación. ¿Ya? Y que inclusive, si bien en la Grecia antigua, en Roma, existía la tiranía, se dice que los tiranos que han existido en la época contemporánea han sido mucho peores por lejos, porque claro, o sea, si analizamos la cantidad de matanzas que trajo la Segunda Guerra Mundial, de muerte, de sacrificio, de xenofobia y entre tantas otras cosas, fue tremendamente incomparable a lo que pasó, a lo que pasaba en la antigüedad, ¿ya? Y claro, y algunas de las novelas más representativas de Orwell, como decíamos, además de Rebelión en la Granja, era 1984, que ahí también tiene que ver con esta idea del gran hermano, del panóptico, de aquello que es la sociedad de la vigilancia, también de la continua vigilancia, eso también es bien interesante, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, que este totalitarismo se sitúa desde el principio de la novela a través, ¿verdad?, del poder que se van usurpando en los cerdos y que continuamente van desarrollando y potenciando, ¿ya? Que parte de pequeñas situaciones, aparentemente pequeñas, como era quedarse con la leche, con las manzanas frescas y no repartirlas de manera igualitaria, a finalmente ya matar o castigar a otros animales, ¿ya? Y que después lo justificaban con que eran más inteligentes, ¿cierto? Que necesitaban alimentarse mejor para que su cerebro, etcétera, funcionase mejor. Sin embargo, eso claramente no tiene mayor justificación, menos científica, ya porque los animales también, de alguna manera, que hacían trabajo físico, también necesitaban alimentarse bien, ¿ya? Entonces, más bien, esa idea del bien común se pierde a través de estos regímenes totalitarios, ¿ya? Se va entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Respecto a la estructura de la novela, ¿ya? Es más bien una estructura circular, ¿ya? O encuadrada también, en el sentido de que aquello por lo cual empieza la novela, que en un principio pareciera que se va disolviendo, después vuelve y termina exactamente igual, entre comillas, a como empezó. O sea, terminan, ¿verdad?, con un régimen totalitario, impositivo, inclusive terminan peor que la situación inicial antes de empezar la revolución, ¿ya? Entonces, de alguna manera era como bastante predecible lo que podía suceder desde el principio, ¿ya? Y claro, teníamos a este granjero que era Jones, que era tiránico, ¿verdad? Que tenía el poder autocrático. Acuérdense que la autocracia tiene que ver con el poder para sí mismo, ¿ya? Y finalmente los animales terminan prácticamente, o sea, el caso de los cerdos vistiéndose igual que los seres humanos y comportándose igual o peor, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay esa idea de esta circularidad, ¿ya? Claro, y si bien al principio teníamos al viejo mayor, este cerdo que advirtió de lo que podía suceder y lo hizo a través de los mandamientos que se estaban instaurando, ya finalmente nadie o los animales se fueron olvidando, ¿cierto? Paulatinamente de esto, ¿ya? Y esto queda claramente esta idea, ¿cierto?, de estos dictadores malvados, siniestros, queda muy patente hacia el final ya del libro, cuando dice, 12 voces gritaban enfurecidas, y eran todas iguales, no había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. O sea, que finalmente los cerdos se terminaron comportando de igual o peor manera, como les decía, a los seres humanos que ya en cuanto a su autoritarismo, en cuanto a su perversión, en cuanto a su maldad, a su sed de poder, eran prácticamente similares. ¿Ya? Son otras entonces de las formas de ver esta circularidad en la novela. ¿Ya? Bien, sigamos. También hay otros símbolos, ya como es el caso del molino, ya que aquí podemos ver un poco las sociedades industrializadas, las sociedades capitalistas, ya donde se planteaba en un principio que eso iba a liberar al pueblo, que iba a traerle mayor beneficio económico, social. Sin embargo, termina siendo otro símbolo más de la explotación,
ya porque tenían que trabajar, o sea, tenían que trabajar en este caso equivalente al proletariado, ¿verdad? Ya que tenían que trabajar para obtener ciertos beneficios, beneficios que además no eran para todos, ¿ya? Claro, entonces esta idea de los trabajadores de fábrica, del proletariado, se ve simbolizado acá y las condiciones, ¿verdad?, paupérrimas de trabajo, ¿verdad?, empobrecidas, ¿ya? Bien, entonces el molino era más bien este sueño revolucionario, ya de esta modernización tecnológica, ya, sin embargo, termina siendo otro artilugio, otra artimaña más de este falso progreso que empiezan a difundir los cerdos en la granja, ya. Entonces, claro, viene esta suerte de escepticismo, de desconfianza ante esta realidad, ya. Bien, eso respecto al molino. Otro de los temas clave, acá cómo aparece la educación y el tema de la inteligencia, pero no como de manera positiva, sino más bien como un instrumento de opresión. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Ya que la educación, en vez de finalmente hacer que las personas, en este caso los animales en particular, adquieran un rol igualitario, finalmente lo que hace este tipo de educación, al menos como se muestra acá, es generar mayor desigualdad y generar mayor estratificación social. ¿Ya? Entonces, claro, ¿por qué? Porque tenemos que, desde un principio, después que murió Mayor, ¿cierto? Los cerdos empiezan a asumir el poder y ellos se ven a sí mismos como más inteligentes. Recordarán las falacias, ¿cierto? Las falacias ¿se acuerdan que había de esa falacia por el consecuente? ¿Ya? Acuérdense, cuando alguien dice algo y lo corrobora a través de lo mismo que él mismo dice, sería una falacia. Claramente acá estos cerdos concurren, o es cierto, en una falacia, porque finalmente no, ellos lo que dicen se ven a sí mismos como más inteligentes, por lo tanto ellos tienen que tener mejor beneficio. Claramente eso sería una falacia, ¿ya? Entonces, claro, los mismos cerdos son leales entre sí y pasan a formar casi una suerte de casta social, ya en donde ellos supuestamente se van educando, bueno, se van educando mucho más en el sentido de que van leyendo y aprendiendo muchas veces del libro de los propios humanos, por eso se van de alguna manera asemejando mucho más a ellos, ¿ya? Entonces, terminan encarnando aquello que no quería Mayor que ocurriera, ¿ya? Y de alguna manera en los 7 mandamientos los tergiversan totalmente y el animalismo ya no sería lo mismo que se esperaba en un principio, ¿ya? Entonces, claro, ellos en un principio estaban aprendiendo a escribir, a leer, pero en secreto para no, de alguna manera, que no supieran los demás animales, ¿cierto? Y finalmente la instrucción pública acá, ellos le enseñaban lo mínimo a la población y los cerdos siempre buscaban aprender mucho más, ¿ya? Ustedes pueden intervenir cuando quieran, ¿ah? Si quieren acotar algo, comentar algo, ningún problema, ¿ya? Em, Bien, deja entonces esta especie de instrumentalización del conocimiento o el escaso conocimiento que le entregan a la sociedad versus el conocimiento que se van haciendo ellos a sí mismos en el caso de los cerdos, ¿ya? Claro, entonces ahí hay toda una falta de ética, de comportamiento moral, ¿ya? Claro, de alguna manera, entonces ellos se centran en su propia educación, ¿ya? Ellos ya sabían después leer, sabían escribir, ¿ya? Y habían aprendido además de un libro para niños, ¿ya? Pero finalmente lo destruyen para que los otros animales no aprendan lo mismo que ellos conocen. Entonces eso es peor todavía porque le niegan educación a los otros animales, que si lo vemos en la realidad, sería negarle educación al resto de la población, que en realidad es algo que pasa directa e indirectamente hasta nuestros días. Ya, o sea que esta estratificación del conocimiento, ya. Entonces, claro, entonces ellos pasan a formar casi una especie de élite ilustrada, que son los que conocen un conocimiento mayor, superior, ¿ya? Y que esa ventaja intelectual, entre comillas, hace que tengan mayor facilidad para manipular a las masas, a los animales en general, ¿ya? Entonces, claro, como los demás animales no sabían leer y escribir adecuadamente, no se manejan con estos 7 mandamientos o no lo logran comprender, entonces lo van simplificando, después lo simplifican en una sola frase, ya que en el fondo que eran enemigos aquello que estaba en 2 patas, ¿cierto? Y después tergiversan además los 7 mandamientos, ¿ya? Y como les decía, ellos también después los cerdos siguen leyendo manuales de los humanos, ¿ya? Entonces los cerdos van a especializarse en estas tareas intelectuales, ¿ya? Y van a dejar a los demás animales para dedicarse a las labores más bien manuales, ¿ya? Eh,
Entonces obtienen de alguna manera beneficio, ellos mismos se atribuyen beneficio por estas capacidades intelectuales y los sitúan en esta situación y posición de privilegio, ¿ya? Entonces, de alguna manera, eh, todo aquello que genera un avance o progreso para la granja nunca va a ser en beneficio de todos, sino ahora va a ser más bien en beneficio de ellos, ¿ya? Entonces, claro, es lo que permite que ellos dominen al resto de los animales, ya sobre todo después a través de la propaganda que vamos a ver y del revisionismo, que era como estar de alguna manera siempre atento, ¿verdad? A lo que pensaban los demás, ¿ya? Y después, para peor, las nuevas generaciones de cerdo van a ser educadas bajo el régimen de Napoleón, ¿ya? Y se va a imponer sobre esto, ¿ya? Acá también, en respecto a la propaganda y la hipocresía, que la falta de verdad, tenemos también que Orwell ya trabajó en su vida, ¿verdad?, como reportero, ya durante, y también como propagandista de la Segunda Guerra Mundial, ya entonces para él conocía bastante bien cómo funcionaba esto de la propaganda, ya. Entonces, claro, esa propaganda sirve más bien para captar adeptos, ¿cierto? Con un fin ideológico, como ustedes saben, pero lo peor de todo no es la propaganda en sí, sino la forma en que manipulan a las masas. Eso es una realidad compleja, porque hasta el día de hoy lo vemos, ¿verdad? Cuando hay personas que con ciertas consignas buscan de alguna manera captar adeptos, pero finalmente no es la verdad, ya, o sea, faltan a la verdad, y eso faltar a la ética, a la verdad, es lo peor que puede ocurrir en la sociedad, ¿ya? Bien, respecto, claro, hay también una crítica a lo que sucede en Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, inclusive ahora en Irak y en Medio Oriente, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿ya? Sé que hay harto texto, ¿ya? Pero espero que les sirva para complementar el análisis, ¿ya? En el capítulo 9, Orwell muestra cierto el valor positivo de la propaganda, ¿ya? Porque no todo tiene que ser tan negativo, ¿ya? ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿Ya? Que sirvió por un lado porque los animales se sentían ya bastante oprimidos, no sabían qué hacer y necesitaban creer en algo. Cuando la sociedad se siente que no ha sido escuchada, pensemos en nuestra propia sociedad chilena, por ejemplo, con lo que pasó con la revolución del año pasado en octubre, ya el 18 de octubre, ya desde ahí en adelante vemos, bueno, y desde antes, que ya se habían condicionado los factores en nuestra sociedad para hacer que las personas tuvieran esa necesidad de cambio social, cambio del sistema social que está imperando en nuestra sociedad. Entonces lo mismo pasaba acá, como se sienten inconformes, se sienten que han sido explotados, se sienten que no han tenido la misma ganancia, que el poder es de unos pocos, ya claro, justamente esa misma realidad que se vive acá es lo que hace que ellos crean firmemente en esta propaganda que se difunde, ¿ya? Lamentablemente le da un falso optimismo, ya que además se le pega a través de estas canciones que cantaban y se aprendían de memoria y todos los himnos y todo lo demás, esta canción sobre los animales de Inglaterra, ya, pero finalmente pasa a ser simplemente un truco más de la propaganda, ya. Yo no estoy viendo el chat, no sé si alguien está escribiendo algo además de sus nombres, algo, si están opinando y prefiero que opinen por que enciendan el micrófono. ¿Han opinado algo sobre los temas? Yo no estoy viendo el chat, ¿no? No, solamente han puesto su nombre por asistencia. Ah, perfecto. Chicos, ¿se va entendiendo? ¿Se ha ido entendiendo bien? Sí, ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ha ido muy rápido? ¿Está muy difícil? ¿O van captando bien la idea? yo lo voy captando bien y me gusta cómo ha desarrollado la división de las temáticas. Ah, ya, súper, súper, súper. Ya lo importante es que comprendan que este libro tiene muchos niveles de interpretación. Quizá por eso era importante hablar sobre los libros, porque tanto este libro, La Granja de los Animales, como Ensayos sobre la ceguera, son libros que no tienen un sentido solamente literal, sino que tienen bastante trasfondo, ¿ya? Entonces era importante revisarlo, ¿ya? Bien, entonces en este capítulo tenemos que se presenta una suerte de propaganda con un tinte más bien positivo, ¿ya? Pero después sabemos que la propaganda también se manipula, ¿ya? Entonces, como una especie de engaño y manipulación, ¿ya? Así que Skiller, en este caso en particular, este cerdo, ¿cierto? Que tenía esta capacidad retórica de convencer y persuadir al resto con suma facilidad, representa una alegoría, ¿ya? De esta representación de esta máquina propagandística o esta facilidad de propagar falsos mensajes para convencer a la población, ¿ya? Finalmente, claro, Muriel y Clover son las que transmiten esta sospecha y son las únicas prácticamente incrédulas frente a esta falsa propaganda, ¿ya?
Después, por ejemplo, aparecen también ¿cierto? Aparecen las ejecuciones, ¿ya? Y donde Napoleón después ya suprime este himno de las bestias de Inglaterra, ¿ya? Y cambia, ¿verdad? También este himno que había sido tan representativo de la revolución de los animales, ¿ya? Y claro, este himno que en el fondo buscaba que ningún animal fuera dañado, ¿ya? Nuevamente va a ser cambiado a favor de los intereses, ¿cierto? De esta clase que ya se convirtió como dominante, que eran los cerdos, ¿ya? Entonces eso pasa a ser una maniobra de propaganda, ya que cambia el sentido revolucionario que había en una primera instancia, ¿ya? Entonces genera esta manipulación, ¿ya? Y finalmente esto queda súper claro cuando se enfrenta Napoleón con Snowball, ¿ya? Claro, y finalmente Napoleón asegura constantemente que todos los animales de la granja, ya que pueden, si tienen algún rival, pueden atacarse constantemente, ¿ya? Ujú. O sea, que pueden ser atacados por su rival, o sea, en este caso no los animales en sí mismos, sino que pueden ser atacados por los rivales de la granja aledaña, ¿cierto? De la granja de Frederick y Pilkington, ¿ya? Bien, y finalmente, dónde se manifiesta más claramente esta suerte de propaganda? Cuando se cambian los 7 mandamientos, ¿ya? Cuando se dice que todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Eso es bien interesante, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque nos hace pensar que esta idea de igualdad, que era lo que más representaba en un principio, que todos tenían derecho a los mismos, claro, los mismos beneficios, así, todos trabajaban por igual, ¿ya? Aquí finalmente ya se aseguran, ¿cierto?, los cerdos de generar casi como por ley, esta desigualdad, donde justamente se da pie a que existan privilegios para cierta clase de animales o que existan más bien clases de animales mejores y otros peores. Entonces eso resulta peor todavía para la realidad del que vivían en esta granja, ¿ya? Y finalmente ya tenemos este contexto, por así decirlo, de violencia, de terror, que pasa a ser un medio de control para esta realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué intenta hacer Orwell como autor? Él busca criticar, ¿cierto?, la forma, como les decía adelante al principio, en que los dictadores utilizan la violencia, el terror, el miedo, ¿verdad?, para atemorizar constantemente a la población, ¿ya? Entonces, claro, ellos querían liberarse en un principio del poder impositivo del granjero de Jones, ¿ya? Pero finalmente terminan siendo más explotados por estos otros animales, ¿ya? Eh, entonces, claro, finalmente volvemos a esta idea de lo circular y donde la violencia está presente a lo largo de toda la novela. Y lo peor que después, por ejemplo, los perros, por ejemplo, ay, perdón, la muletilla, vienen de alguna manera a resguardar este poder o a resguardar este poder con más violencia. ¿Ya? Entonces la violencia también resulta bien alegórica o bien simbólica, ¿ya? Sobre todo cuando vemos que los verdugos, por así decirlo, los perros, que son los que toman este rol, ¿ya? Em, terminan, ¿cierto?, siendo los que incentivan también y que están apoyando estas ejecuciones, ¿ya? Y son llamados, y son comparables, ¿verdad? Si lo vemos desde nuevo de la realidad histórica, a lo que se llamó el terror rojo, ¿ya? La etapa stalinista, ¿cierto? En general, ¿cierto? En Rusia, ¿ya? Bien, después hay toda una comparación histórica con lo que ocurre en Afganistán, también, por ejemplo, los procesos de Moscú, ya que pueden ir buscando un poco de esos temas históricos que si les interesa igual saber más. Ya, finalmente, este régimen del terror ya se sitúa por esta amenaza, esta suerte de propaganda falsa, ya donde, claro, cada vez que los animales estaban en contra de este régimen impuesto por Napoleón, Schiller, ¿cierto?, lo amenazaba con el regreso de Jones, o sea, con este régimen del miedo, o sea, que si ustedes no acatan, no siguen lo que decimos nosotros, ya, que eran los cerdos, va a ser peor todavía porque va a volver el granjero y nos va a atacar o nos va de nuevo a volver a los malos tratos de antes, o inclusive peor. Entonces hay una doble amenaza y no saben ya en qué creer o qué va a ser mejor para ellos, ¿ya? Entonces, claro, el miedo finalmente es lo que termina socavando los anhelos de cambio, ¿verdad? Por parte de los demás animales, ¿ya? Claro, entonces acá el miedo está constantemente representado a través de este otro cerdo que es Snowball, ¿ya? Y que se apoya de alguna manera y em, que al mismo tiempo es difamado por parte de Napoleón, ¿ya? Entonces, sí, en ese sentido, se genera que
claro, entonces de alguna manera esta idea de que John va a regresar, claro, se vuelve finalmente en contra para ello, ¿ya? Y ya acercándonos hacia el final, vemos esta idea de la explotación, ya claramente, como lo hemos visto, esta idea de la falta o atentado contra los derechos humanos, ya donde los animales no se daban cuenta que en un principio que Jones los explotaba, sino que tuvo que aparecer mayor con este sueño que tuvo para que ellos finalmente se dieran cuenta de su propia realidad, ¿ya? Y claro, y ahí hablan de esta esclavitud, ¿verdad? De la explotación del hombre, que el hombre había sido culpable, ¿verdad? Que como habíamos dicho en principio se aprovechaba continuamente de ello, ¿ya? Entonces, claro, entonces la idea era hacerse más ricos y libres, ya, o sea, volver a esta idea de ellos de autosolventarse, que lo que ellos producían realmente le trajera beneficio a todos y no a algunos pocos, ¿ya? Y por último, ya todos los animales de la granja están explotados entonces bajo este régimen, ya, entonces los perros representan la explotación, ya, continua y la forma en que mantienen este régimen en base al terror, ya, y la fuerza física frente a los demás animales, ya, y claro, y sobre todo se ve la vida de Boxer que es sobreexplotado, finalmente sacrificado, ya. Respecto a eso, hacia el final ya Napoleón da vuelta, ¿verdad? Y Boxer da la vuelta y Boxer con sus hazañas, ¿verdad? Que finalmente son sacrificados, ¿cierto? Con este fin de lucrar por parte de los cerdos y tener ganancias para él. Entonces esto ya de llegar al extremo de sacrificar la vida de otro de los animales, llega a ser lo peor del nepotismo o esta usurpación del poder por parte de los cerdos, ¿ya? Entonces, como conclusión, este relato finalmente lo que hace es hablarnos de esta explotación, de estos regímenes totalitarios, ¿ya? Y sobre todo después esta idea de continuidad que quiere seguir haciendo Napoleón con los otros 31 cerdos, ya que son más jóvenes, o sea, seguir reproduciendo este régimen y que después todo aquello por lo cual se luchó finalmente se tergiversó, se cambió a un sentido que era totalmente opuesto a lo que se esperaba, ¿ya? En ese sentido, la novela enfatiza la idea de la falta de los derechos, ya en este caso ya sería más bien derechos de los animales, ya, y los cuales quedan totalmente desamparados ante esta sed de poder, ya. Entonces, claramente hay un tinte pesimista en esta obra, ya. Eh, Claro, y que si bien expulsaron a lo humano, finalmente siguen esta idea de explotación a través de la apatía, también a través de finalmente la resignación en la cual tienen que sumirse, ¿ya? Y donde la idea de libertad finalmente queda letargada, ¿ya? Y claro, finalmente vemos que los animales se han vuelto tan apáticos como siempre y como siempre lo ha sido Benjamín, o sea, ya no creen en nada, ya no tienen en qué creer, se sienten defraudados por sus propios hermanos, por así decirlo, animales, ¿ya? Y esta idea del bien común finalmente se transforma en una ilusión más y ya nadie cree en ella, ¿ya? Y que claro, esta traición final, ¿ya? Que la muerte de Boxer hace que ya nadie ya crea en esta revolución. ¿Ya? Bien, eso chicos. No sé si alguien quisiera preguntar algo. Ah, y se me olvidaba esta última reflexión que está acá, claro. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. No sé si alguien quisiera reflexionar sobre esa frase o cómo interpretaron el libro, si les gustó el análisis, qué les pareció, se captó la idea o algo que quisieran agregar. ¿Algo que quisieran agregar? Que sí se entendió la idea y siento que abordamos en profundidad todo lo que tiene que ver con el libro. O sea, igual ahora que veamos la prueba vamos a ir como retomando otros aspectos y todo, pero a mí me gustó la clase. Ya, súper, gracias. En relación al análisis, yo sé que fue un análisis, bueno, bien profundo, pero la idea no es o sea, la prueba en relación, en comparación al análisis que acabo de hacer, les va a servir bastante este análisis, ya lo pueden revisar ahí para apoyarse, pero en realidad la prueba no está difícil, pero sería interesante que tomaran algunos de los puntos que traté hoy día, ya. Les recuerdan a sus compañeros, porque solamente veo 14 que estamos conectados, que voy a subir la clase, y ahí acuérdense que es importante la asistencia, ya. Y bueno, como les prometí, la semana voy a subir también la grabación del otro libro. No sé si algo más quieren comentar, algo más que decir, ¿no? Yo creo que, porque usted dijo que iba a haber otra instancia, o sea, otra como actividad complementaria a la nota de la prueba, ¿cierto? ¿O Dije eso. solamente va a ser el formulario?
O sea, o estaba No, escrito que a fin de mes iba a haber otra eso, cosa, o eso sí, es que en evaluación quieren que dividamos todos los libros, que este y otro más que después que nos quedaría, en dos. Entonces, esta primera parte es para esta semana y a fin de mes tenemos la segunda parte de la evaluación. Sí, pero es la misma relación con el libro, ¿cierto? Debería sí, ser sí, relacionada. sí. O sea, en relación a, probablemente son otras, van a cambiar las preguntas nomás, pero también busco un análisis del libro. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ujú. Porque a lo que voy ahí, yo creo que en esa instancia me gustaría entrar como más en profundidad con otros aspectos del libro, ya repasando después de nuevo el PowerPoint, la prueba y de nuevo retomando cosas del libro. El Así tema que yo es al menos me que voy a no. reservarme. Ya, no, es que el tema es que nos va a quitar tiempo de las otras cosas que tenemos que ver. Yo creo que podemos ir conversándolo, pero la idea es que esta clase les va a quedar guardada, entonces van a poder volver sobre los temas una y otra vez, la van a poder revisar varias veces si quieren, pero ya tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿ya? Pero podría ser igual, En las pero... respuestas, en las Ujú. respuestas de las pruebas me voy a alargar. Muy bien, muy bien. Espero que les haya gustado el libro, espero que de verdad ya lo hayan leído, si no, tienen que leerlo sí o sí, ya es importante que lean los textos, ¿ya? Bien, eso chicos, chicas, que estén muy bien, cuídense, saludos a todas, a todos. Gracias, Chao, profesor, Chao, por su profe, chao, gracias. explicación. Que esté bien. chao, igual, No, gracias. Cuando chao, volvemos, Chao, bueno. profe, cuídese. chao, Nos Adiós, vemos. muchas igual, gracias. chao, chao.